intacto el consulado de Colombia en Venezuela, donde también está la residencia de la embajada de Colombia, que está a resguardo ahí por el pueblo y gobierno venezolano. Dos conductas diametralmente opuestas. Por un lado, Venezuela respetuosa de lo que son las normas internacionales. Por otro lado, el gobierno de Colombia, bueno, descuidando totalmente esos principios. Y esperamos que haya sido un descuido y no que haya sido un plan alentado por el gobierno de Colombia. Y que, como bien lo ha dicho el canciller Arreaza, que Colombia investigue y tome las medidas correspondientes para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Y claro, es una tragedia que un pueblo que es parte de la gran batalla que libró, que encabezó Bolívar, esté en estos momentos gobernado por quienes se prestan a agredir a Venezuela por órdenes expresas y presenciales incluso del imperio, porque el intento de invasión a Venezuela desde Colombia, ahí está la presencia del imperio, están las palabras del imperio. Pero el pueblo colombiano es un pueblo digno y estamos seguros que el pueblo colombiano pues, rechaza, condena, repudia estos hechos. Y nuestros saludos para esa revolución heroica, la revolución cubana, la revolución que la encarnó. O sea, la lucha libertaria de Martí, que la supo encarnar Fidel y Raúl, asaltando a Moncada en un mes de julio. Y el pueblo cubano, siempre bajo las ideas, los ideales, la fortaleza de Fidel, de Raúl, del presidente Miguel Díaz-Canel, hermano, compañero, al cual le expresamos todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad. Un pueblo realmente extraordinario, que al igual que la República Bolivariana de Venezuela, ha librado una batalla titánica a lo largo de ya 60 años, resistiendo ahí invasiones, actos de terrorismo, sanciones económicas, bloqueos. En un momento determinado parecía que los Estados Unidos por fin iban a caminar en favor del diálogo, del entendimiento con Cuba. Ese fue un planteamiento que se le hizo al presidente Obama y se lo hizo el presidente Chávez. Le hicimos ahí también ese planteamiento. Y cuando parecía que se abría una nueva ruta con Cuba, a la par de ese paso que lucía extraordinario y que sorprendía, la hazaña contra Venezuela, declarándola una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y luego con el nuevo gobierno
acusando también a Nicaragua de ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Es decir, bueno, lo que se logró avanzar en aquel espacio de tiempo con Cuba se derrumbó. Y la batalla está hoy librándose de la forma más brutal, porque es un país poderoso, los Estados Unidos de Norteamérica, una potencia nuclear, una potencia económica, una potencia muy grande como para poder incluso someter a los que llama aliados, pero que al final de cuentas perdieron la fortaleza que tuvieron en otros tiempos. Fueron imperios en otros tiempos, es cierto. Dominaron África, invadieron África, Asia, América Latina. ¿Sí? Fueron imperios, fueron poderosos cuando no existía el imperio norteamericano. Luego se trasladaron de Europa a ocupar suelo americano. Suelo que no les pertenecía, que le pertenecía a los pueblos originarios en el norte de nuestra América, al igual que en toda nuestra América latinoamericana y caribeña, tierras que tenían dueños, pueblos que tenían su cultura, su identidad, su lengua, su religión, sus prácticas económicas sociales, que no eran ninguna amenaza para las potencias europeas. Pero había de la Europa de disputarse, compitiendo entre ellos mismos, el dominio del mundo conocido hasta entonces. Y se encontraron con América en el camino y decidieron que era su posesión. Y allá en el norte se concentraron los inmigrantes que llegaron de los países más desarrollados de la Europa. Llegaron allá y una nación que debería haber tenido un comportamiento de respeto a los pueblos que se fueron configurando, que se fueron instalando en esa nueva etapa de la historia, naciones realmente nuevas que surgían de ese choque brutal del colonialismo contra nuestros pueblos originarios. En lugar de buscar cómo respetar y contribuir al desarrollo de toda nuestra América, se trató más bien de ocupar. En la disputa que entonces tenían con Europa, porque Europa se empeñaba en adueñarse, disputándole a los colonialistas en el norte y en toda nuestra América, disputándole estos territorios. Ya desde entonces los Estados Unidos habían decidido que estos territorios les poseían eran posesión de ellos. Ya lo habían decidido, ya lo habían determinado. Ya estaba en la esencia misma de esa nación la política expansionista, imperialista de dominación. Ya estaba en su esencia lo que luego conoceríamos como la doctrina Monroe,
de América para los americanos. Y eso lo lanzaron no porque la amenaza fuese Venezuela o Cuba o la Unión Soviética o la Rusia de hoy o la China de hoy. Lanzaron esa amenaza porque estaba la pugna entre ellos y los europeos. Aquí en Nicaragua se dividió la zona del Pacífico dominada por los colonialistas españoles y la zona del Caribe dominada por los británicos. Y los británicos intentando continuamente cómo avanzar hacia el Pacífico. Y los españoles resistiendo, defendiendo este territorio que habían ocupado y que habían determinado que era posesión por derecho real del reino español. En nombre de la cruz y la espada se cometió ese acto brutal, nada democrático. Se parecen de ser los padres de la democracia, son los padres del colonialismo, son los padres del esclavismo, son los padres del terrorismo, son los padres de la violación de los derechos humanos de nuestros pueblos. Y en esas condiciones, en esta América Latina y caribeña, viviendo y librando 1000 batallas, con pueblos que no están dispuestos a someterse, aun cuando fuesen encarcelados, torturados, esclavizados, asesinados. En esas condiciones se produjeron grandes victorias, desde victorias que sentaron el punto de partida para la defensa de la identidad latinoamericana y caribeña, como las grandes batallas que se libraron en el sur de nuestra América encabezadas por Bolívar, y las grandes batallas que arrancaron desde el norte en México con el grito de Hidalgo, Morelos. Ahí fueron los grandes combates y las que se libraron en estas tierras, en estos territorios, donde el próximo año, en el mes de septiembre, estaremos conmemorando el 200 aniversario de la independencia de los países centroamericanos del Reino Español. Y yo diría que, como luego lo expresaría el comandante Fidel, de ahí no pararíamos, nuestros pueblos no pararían de andar jamás. Empezamos a caminar con la fuerza de las ideas de Bolívar, librando no solamente la batalla por la independencia, sino la batalla por la unidad de nuestra América latinoamericana y caribeña. Fue más allá. Estaba viendo siglos adelante, pero no se quedó esperando a que se produjese ese hecho histórico
en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, sino que empezó también desde ese momento a dar los pasos prácticos para lograr la integración y la unidad de nuestro pueblo. ¿Cuánto costó alcanzarla? Y para alcanzar esa unidad latinoamericana y caribeña, ¿no?, pasamos por la Revolución Cubana, que ensentó una bandera que hizo carne y sangre en nuestro pueblo el ideario de Bolívar. El ideario de Bolívar que lo había recogido Sandino en su batalla contra los invasores yanquis. Y Martí, con su voz potente y su actitud militante, dando la batalla por la libertad de Cuba. Y cayendo en la batalla de los ríos. Cuánto heroísmo, cuánta firmeza, cuánta inteligencia, cuánta lucidez, cuánto valor, cuánta nobleza. Bolívar, Martí, Sandino, Hidalgo, los héroes de nuestra América. Fidel y la Sierra Maestra y la batalla de Cuba y la solidaridad de Cuba bloqueada, sancionada. Sí, en esos tiempos Cuba le tocó librar la batalla como Estado en la región, sola, con excepción de México, que no se sumó a la decisión tomada en aquella época por ese instrumento al servicio de la política del expansionismo norteamericano, donde decidieron condenar a Cuba y expulsar a Cuba por haber tomado la decisión de llevar adelante un proceso revolucionario en beneficio de su pueblo y poner en práctica la solidaridad con los pueblos del mundo. Más allá de diferencias políticas e ideológicas con gobiernos, Cuba estuvo presente, como lo ha estado en todo tiempo. Y a nosotros no se nos olvida que estuvo presente aquí en Nicaragua con sus brigadas médicas en los días del terremoto. Cuando se produjo el terremoto y Somoza, aquí en Nicaragua, Somoza, que había prestado el territorio nicaragüense para que aquí se entrenaran los mercenarios en la costa del Caribe, viendo hacia Cuba que ahí se entrenaran los mercenarios, que luego serían derrotados por Fidel y el pueblo cubano allá en Girón. Donde caería también un hermano nicaragüense, un piloto, luchando al lado de Fidel con el pueblo cubano. En esos días en que
Somoza, el tirano impuesto por los yanquis aquí en Nicaragua, después de asesinar a Sandino, aprovechaba el terremoto para hacerse, robarse. Ya no solo más allá de la riqueza que venía acumulando, sino también él y su pandilla, robando, apropiándose de lo que estaba llegando en ayuda para el pueblo nicaragüense. 1972, el terremoto. 1972. Nosotros estábamos en la cárcel. Ahí pasamos el terremoto, en la cárcel. Y de pronto apareció la misión cubana. Somoza no pudo decir que no. Y Cuba, Fidel, no podía ausentarse. Más allá de que quien gobernaba Nicaragua era un tirano que se había prestado y se prestaba para agredir a Cuba de todas formas, no dudó Fidel en enviar esa misión de médicos cubanos para ayudarle a la familia que habían sido afectadas por el terremoto aquí en Managua. Solidaridad, ese principio sembró Fidel, el principio de la solidaridad, que es el principio más noble, como expresión de amor, de la fuerza de la humanidad, la solidaridad, la generosidad, sin condiciones, incondicional. 20 años después triunfó la Revolución Popular Sandinista. Y ahí estaba Cuba, ahí estaba Fidel. Aquí estaba Cuba, aquí estaba Fidel en esa batalla. Y recuerdo que en el primer aniversario de la Revolución, estando Fidel y estaba Lula, Mónica. Lula también estaba, sí, en ese aniversario. Ahí fue donde se encontraron Fidel y Lula, aquí en Nicaragua. La revolución los encontró. Nosotros nos habíamos encontrado ya con Lula allá en San Pablo. Habíamos ido allá después del triunfo de la revolución. Hemos estado con Lula allá. Sí, había estado una gran huelga ustedes allá en Brasil. Y había salido de la cárcel Lula. Otros compañeros todavía estaban en la cárcel. Estuvimos allá en Brasil en varias actividades compartiendo con Lula, con los hermanos que le acompañaban en esa batalla. Y luego aquí, en Managua, en 1980, ese encuentro entre ese compañero, ese hermano, ese gran líder latinoamericano y caribeño, Luis Ignacio Lula da Silva. Lula. Nuestro abrazo, nuestro cariño para Lula, que está en nuestro corazón y está presente en esta batalla. Estaba leyendo ahorita, antes de venir acá, estaba leyendo unas declaraciones que dio
él en este momento, siempre, con aquella firmeza, con aquella fortaleza. Y recuerdo que en esa reunión, en ese encuentro, probablemente del aniversario, donde estaba el pueblo reunido en una plaza, no era la plaza, no era la plaza de la Revolución ni la plaza de la Fe, sino que una plaza que improvisamos en ese momento. Y ahí Fidel le hizo un reto a los Estados Unidos de Norteamérica. Yo recuerdo que Fidel invitó a los Estados Unidos, entonces gobernado por Carter, todavía, invitó a los Estados Unidos a unir fuerzas y en todo caso a competir con Cuba para contribuir con la reconstrucción, con la lucha contra la pobreza, con la lucha por la alfabetización, por la lucha por la salud del pueblo nicaragüense. Lo lanzó ahí públicamente ese reto, ese llamado a los Estados Unidos de Norteamérica en 1980. Un llamado a la razón, a la inteligencia, a lo que debería ser un verdadero espíritu lleno y cargado de humanidad para poder llamarse democrático. Porque para poder llamarse democrático, bueno, un gobernante, un gobierno, una sociedad, un sistema, tiene que partir de ese principio elemental, del principio de la humanidad. Y bueno, y vino la batalla en Nicaragua de los 80, de 1979 a 1990, la guerra impuesta por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que llegó a decir que él era el jefe de la contrarrevolución en Nicaragua. Lo dijo así, tranquilamente acompañado. Y más de 50,000 víctimas, miles de millones en pérdida de la economía, destrucción por todos lados. Sembraron el terror en Nicaragua durante más de 10 años, destruyeron escuelas, puestos de salud, asesinaron médicos, maestros, campesinos, minaron nuestros puertos, nos bloquearon. Víctimas, miles de millones en pérdida de la economía, destrucción por todos lados. Sembraron el terror en Nicaragua durante más de 10 años, destruyeron escuelas, puestos de salud, asesinaron médicos, maestros, campesinos, minaron nuestros puertos, nos bloquearon, nos cortaron, presionaron en América Latina para que se nos cortara el suministro de petróleo. ¿Sí? Y lo lograron cortar el suministro de petróleo. ¿Cuántas presiones ejercieron? Y al final, pues, no lograron entrar, porque ellos querían entrar a Nicaragua. Querían entrar victoriosos en Nicaragua. No lograron. Y nosotros que habíamos aprobado
una nueva constitución en nuestro país y que ha sido de acuerdo a nuestras condiciones, de acuerdo al momento histórico, hayamos establecido un modelo de economía mixta, pluralista. Fuimos a elecciones en el 84 y la ganamos. Fuimos a elecciones en 1990 y no la ganamos. Era el mismo Consejo Supremo Electoral de 1984, todos hermanos sandinistas. El Consejo Electoral que en 1990 le dio la victoria a las fuerzas políticas que había organizado el imperio en nuestro país. Esas fuerzas políticas las organizó el imperio, las financió el imperio y se encargó el imperio ya entonces de estar repitiendo que si el Frente Sandinista ganaba esas elecciones, entonces continuaría la guerra, no habría paz. O sea, le pusieron una pistola en la cabeza del pueblo nicaragüense. No fue una elección libre, porque está intervenida por la potencia norteamericana, abiertamente intervenida. Y aceptamos los resultados y nos fuimos a librar la batalla. Dijimos entonces, ahora, hermanos nicaragüenses, vamos a gobernar desde abajo, ahí a luchar. 17 años fuera del gobierno. Le abrimos las puertas a otras fuerzas políticas que nunca en la época de Somoza se les hubiese ocurrido que iban a llegar a la presidencia de este país. Estaría reinando en Nicaragua la familia Somoza. Y esas circunstancias llegaron al gobierno, a la presidencia de Nicaragua. Fuerzas políticas subordinadas al imperio, pero que ya no estaban subordinadas a Somoza, sino más bien eran fuerzas políticas, unas de raíces somocistas, otras opositoras a Somoza, pero ambas entregadas al imperio, ambas destacándose a lo largo de la historia de nuestro país por haber pedido la intervención yanqui, de haber traído la intervención yanqui desde el siglo antepasado, desde 1854, que vinieron los primeros expansionistas yanquis a nuestra patria, que fueron derrotados en San Jacinto, un 14 de septiembre. Los mismos que pidieron la intervención yanqui para el derrocamiento del gobierno liberal de Zelaya, con la nota NOx. Tiene que irse, llevan los barcos de guerra para Nicaragua. Y efectivamente llegaron los barcos a Corinto y Zelaya se fue. ¿Y quién quedó defendiendo la soberanía del país? Un patriota, el general Benjamín Celedón. Los otros liberales empezaron a rodeársele a los yanquis, junto con los conservadores. Ahí están las raíces de los partidos políticos que llegaron al gobierno en 1990 y que Somoza con los yanquis tenían taponeada esa llegada al gobierno desde 1934, después de asesinar a Sandino. Llegaron gracias a ¿qué? Gracias a la revolución
gracias al Frente Sandinista. De lo contrario, nunca jamás la señora Chamorro hubiera sido presidente de este país. Ni Arnoldo Alemán, el doctor Arnoldo Alemán, tampoco hubiese sido presidente de este país. Que capaz, aunque fuese liberal somocista, pero es que Somoza no le iba a permitir ser presidente de este país. Nunca hubiese llegado al gobierno. El ingeniero Enrique Bolaño Geyer, conservador, tradicionalista, que bajo la bandera del liberalismo llegó al gobierno en una alianza con los liberales. 3 gobiernos tuvieron la oportunidad de demostrar que siendo ellos lacayos sirvientes del imperialismo, y habiendo el imperialismo expresado que iba a venir la ayuda de forma masiva para Nicaragua, ¿qué pasó? No llegó tal ayuda. Lo que fueron las órdenes y el saqueo de parte de ellos, que se dedicaron a saquear cuando llegó la orden de privatizar la salud, la educación, las telecomunicaciones, la energía, todo, privatizar todo. Y cuando intentaron regresarle todas las propiedades que la revolución había entregado a los campesinos y a las familias, ahí vino la resistencia del pueblo con el Frente Sandinista. Hasta a los trabajadores. Pero tuvieron la oportunidad. Fue precisamente en esos momentos difíciles. Bueno, estaba Cuba ahí. Panamá, que tenía a ese gran patriota, el general Omar Torrijos. Ya había sido invadida Panamá. Ya había sido invadida Panamá. Y recuerdo cuando esa invasión, para que veamos que las prácticas sigan siendo las mismas. Las prácticas del patrón son las mismas prácticas de los mozos que gobiernan muchos de estos países. En ese momento, cuando intervienen las tropas yanquis en Panamá, van y entran a los locales de la Embajada de Nicaragua. Entran las tropas armadas ahí y nuestros compañeros, armados también, tenían armas los compañeros. Bueno, hay un momento de tensión enorme. Y aquí no queda más que mandar, en ese momento mandar al ejército a rodear la embajada norteamericana. No nos queda más alternativa. No íbamos a cometer la barbaridad que habían hecho de penetrar en la embajada americana, pero sí rodearla. Y en esa circunstancia, ahí intercambiando con los representantes de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ellos salieron del local nuestro, ahí en Panamá, y nosotros retiramos la tropa que teníamos alrededor de la embajada americana aquí en Managua. Pero fíjense bien la misma práctica de atropellar los locales diplomáticos, de ocuparlos. Y fue en ese periodo en el que nosotros, a librar la batalla de abajo, cuando surgió el
Foro de Sao Paulo. Se formó el Foro de Sao Paulo. Recuerdo que el compañero que nos delegamos y nos representó muy dignamente como sabía hacerlo fue el comandante Tomás Borja. Comandante Tomás. Y bueno, ahí el foro empezó a caminar. Y ahí nos empezamos a encontrar las fuerzas políticas que habían estado vinculadas en solidaridad con la revolución cubana, con la revolución sandinista, y que seguían dando la batalla en sus países para se podía alcanzar. Habana. Fue con Hugo a La Habana Vieja, a una zona dedicada a Bolívar. Llamar, y ahí los acompañé. Y tomó la palabra el historiador de La Habana. Y luego habló el comandante Hugo Chávez. Estamos frente a la llama viva de Bolívar. Estamos frente al fuego eterno de Bolívar, escuchando las palabras del comandante Hugo Chávez. Luego Fidel nos montó, nos invitó a su vehículo, retornamos, y ya despidiéndonos, le dije al comandante Hugo Chávez, hay una reunión estos días del Foro de Sao Paulo, en El Salvador. Es bueno que vayan a esa reunión, es bueno que se hagan presentes. Y ese fue el primer contacto que tuvo el comandante Hugo Chávez con el Foro de Sao Paulo. Luego llegaron a la reunión, estuvieron en la reunión, tuvieron sus discusiones en la reunión, como es normal. Sí, ahí estuvo la fortaleza, el ímpetu de la revolución bolivariana presente en esa reunión del Foro de Sao Paulo, en San Salvador, entonces presidido por nuestro hermano Chafi Handal, el FMLN. Y podríamos asegurar, podemos afirmar que gracias a esa iniciativa de Fidel, de Lula, de organizar el Foro de Sao Paulo, es que es posible, fue posible alcanzar después de los siglos, hacer realidad después de los siglos el supremo sueño de Bolívar, como lo llamó Sandino. Y no es casual, porque ya en ese momento había logrado llegar por la vía
electoral había logrado llegar al poder la revolución bolivariana. ¿Sí? Algo que parecía desafiar la ley de la gravedad. Y luego, bueno, estaba Lula, el gobierno, Correa, Evo, Zelaya, Lugo, el hermano Salvador Sánchez Serén, comandante del FMLN en El Salvador. Ya mencioné a Correa. El Pepe Mojica ya en Uruguay. Fíjense. Néstor Cristina en Argentina. Llegó en Bolivia, decía. Fíjense, no es casual. Hacían falta gobiernos dignos, con vocación de servicio para sus pueblos, con espíritu solidario y humanista, para que se pudiesen abocar las fuerzas políticas ideológicas de toda América Latina y el Caribe, sin excepción, desde los que podrían ser de pensamiento conservador, porque lo eran, y lo decían, pero había un respeto a las ideas, a las ideologías. Había un respeto. Bueno, había llegado al gobierno, allá en Chile también, había llegado al gobierno Michelle Bachelet. ¿Sí? Una configuración de jefe de Estado, jefe de gobierno, y los hermanos en el Caribe también, avanzando. O sea, una configuración que es lo que explica por qué, más allá de los intentos que hizo el imperio, y lo tengo que decir con toda claridad, utilizando, presionando, tratando de utilizar a los gobernantes latinoamericanos que no tenían la comunidad de ideas que teníamos, la aproximación de ideas, de pensamientos, de propósitos que teníamos los gobernantes que he mencionado. Ya a última hora, después de la reunión en Brasil del Grupo de Río, y que pasamos a México con el presidente Calderón, el presidente conservador, el presidente Calderón, a definir lo que sería la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Cuando avanzamos con bastante fluidez, cuando ya nos acercamos a buscar cómo definir el nombre que daríamos a esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, entonces recuerdo bien, y Nicolás debe recordarlo bien también, y Raúl estaba ahí presente. Estamos ahí, y de repente, Uribe,
el último momento el imperio intentó hacer volar la reunión y se lanzó en insultos y atropellos contra el comandante Chávez. Y aquello que empezaba a arder, y el presidente Calderón, que quería calmar los ánimos, y yo empezando a intervenir, y recuerdo que salta Raúl y dice: no, Daniel, espera, no hay que calentar más este fuego. Bueno, y Raúl ayudó a apagar el fuego, y ahí salió entonces un papelito, pusimos todos qué nombre llevará. Bueno, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y luego, un ejemplo extraordinario de respeto de las naciones latinoamericanas para sus pueblos, de respeto a la pluralidad, de respeto a las diferencias ideológicas y políticas, de dignidad frente al imperio, a no dejarse someter por los dictados del imperio. En Caracas, Venezuela, se instaló, se hizo carne y sangre y fuego y esperanza el sueño, el supremo sueño de Bolívar, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Por primera vez en la historia teníamos una mesa común, los latinoamericanos y caribeños. Y hoy estamos librando esta batalla cuando pareciera, el propósito de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ha sido afectado. ¿Por qué? Por la polarización a que ha sometido a nuestro pueblo a través de su gobernante. La política imperialista del divide y vencerás, chantajeando, presionando, amenazando. Sabemos de gobiernos que se han visto obligados a ir contra Venezuela, a ir contra Cuba, a ir contra Nicaragua, por la enorme presión y amenazas de tipo financiero, de tipo económico que le han hecho los Estados Unidos de Norteamérica. Qué difícil sostener esta unidad en estas condiciones, pero los pueblos son sabios, y en medio de lo que ha sido esta situación en nuestra América, donde se ha logrado mantener el alba, está presente el alba, y ahora nos acompaña otro gobernante. Que el último que nos acompañaba, ya vimos, un golpe de Estado, cuando traemos, fue un golpe de Estado, no hay vuelta yo, golpe de Estado. Pero, mientras tanto, en dos grandes naciones, en ese México insurrecto eternamente en la lucha por la justicia, por la libertad, por la ciudadanía, en ese México de Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ese principio sagrado.
ha sido rescatado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el pueblo mexicano que le acompaña. Ha sido rescatado ese principio. Y hoy México preside la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y en Argentina, ese gran pueblo, otra victoria. Otra victoria. De los dos Fernández salían ahí. Los dos Fernández. Librando esa batalla en condiciones bien difíciles. Son momentos estos duros para nuestra América, para el mundo, para el mundo. Y esta pandemia humanitario, una pandemia que tiene sacudida la economía mundial. Una pandemia descubrir, porque el virus es terrible, tan brutal como aquel de la peste española que le llamaron la fiebre española, ese virus que mató millones de millones en todo el planeta en aquellos tiempos, sí, donde no había tanta ciencia, tanta tecnología, donde no habían tantos gobiernos que se precian de democráticos, de tener servicios de salud para sus pueblos. Este virus ha puesto al descubierto un virus que será pasajero, con todos los daños que está haciendo, pues en un momento pues el virus será controlado, será dominado. Ahí están buscando la vacuna. Pero es que para poder enfrentar esos virus que tienen que ver con la salud de nuestros pueblos, tenemos que eliminar el virus mayor. El virus mayor. El virus mayor que no da las condiciones ni las posibilidades de enfrentar de la mejor manera estos virus que atentan contra la salud. Es el capitalismo. El capitalismo. Ese es el virus mayor. Es el neoliberalismo. Ese es el virus mayor. Esencia misma del egoísmo y de la maldad. Hay que acabar con ese virus. Hermanos del Foro de Sao Paulo, bien lo sabemos todos, queridos compañeros, queridos hermanos. Y hoy, en este día del 30 aniversario del Foro de Sao Paulo, con Fidel, con Hugo, con todos los hermanos que desde la inmortalidad nos acompañan. Les decimos que hoy más que nunca, estamos seguros que se está generando una nueva conciencia en el planeta.
en cuanto a que hay que cambiar el modelo y hay que instalar estados verdaderamente llenos de humanismo, de solidaridad, respetuosos del derecho internacional, uniendo fuerzas contra la contaminación que avanza y destruye. Ahí unidos todos, queridos hermanos, con el Partido de los Trabajadores, con todos los hermanos y hermanas de nuestra América Latina y Caribeña, y de nuestros hermanos también que nos acompañan en esta batalla y que comulgan con estas ideas en los mismos Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá, en Europa, en Asia, en África, en el mundo. Todos tenemos que hacer de esto el gran momento para que la humanidad dé el salto a ser realmente más justa, más noble, más libre. Gracias, queridos hermanos. Hasta la victoria, siempre venceremos. Más valiente de las valientes. Saludo a todos los partidos y movimientos políticos, sociales, a los miles de líderes, lideresas de América Latina, del Caribe y más allá, de Estados Unidos, de Europa, de África, que en estos 30 años han formado parte de la vida del Foro de Sao Paulo. De verdad que la intervención del comandante presidente Daniel Ortega ha sido magistral, extraordinaria. Yo estuve aplaudiendo aquí. Como ahora son videoconferencias, volverán el tiempo de los eventos cumbres, donde nos podamos abrazar, reunir y sentir el calor, el aplauso frente a intervenciones como la de comandante presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra. Extraordinaria, de verdad, extraordinaria, lúcida. Mi saludo a Rosario también. Ahí estaba Rosario apuntando cosas claves en momentos claves. A todo el pueblo nicaragüense. Mi saludo a todos los partidos, al presidente Díaz-Canel, al general de ejército Raúl Castro Ruz, que sé que nos está viendo y oyendo. Pronto estaré por allá para que repitamos la sesión de trabajo que tuvimos el otro día. Igualito, en las mismas condiciones. Bueno, mi saludo al pueblo de Cuba. Estamos, bueno, transmitiendo toda esta videoconferencia a través de todas las redes sociales, Mónica. A través de todas las redes sociales. Facebook Live, Twitter, Periscope, YouTube, Instagram. Y se pega mucha gente en todas las redes sociales. Todo el mundo empieza a transmitir. Todas las cuentas. Me dicen que Telesur está transmitiendo. Seguro. Telesur en sus 15 años está transmitiendo. Si el Foro de Sao Paulo está cumpliendo 30 años, Telesur 15. Una buena hija del Foro de Sao Paulo es Telesur. Buena hija del Foro de Sao Paulo. De los procesos que se concatenan. Todos los procesos se van concatenando. Cuando estaba hablando el comandante presidente, yo no estaba aquí. Nosotros somos la continuidad de la historia
historia grande de América Latina y el Caribe, la continuidad histórica, el hilo histórico perfecto de los procesos de unión y liberación de nuestro continente. Lo somos. Extraordinario, fíjense los procesos bicentenarios de la independencia, encabezados por Bolívar, Sucre, Morazán, todos los procesos de resistencia y lucha de Martí, Emiliano Zapata, Tiradentes, Artigas, San Martín, bueno, tantos procesos históricos tan intensos, tan importantes, que se han ido concatenando, como decía el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra. Estamos hoy precisamente conmemorando 30 años y para los cumpleaños 30 del Foro de Sao Paulo les tengo un regalo que les voy a enviar, voy a publicar en las redes sociales y les voy a enviar por WhatsApp. Díaz Canel, tengo tu WhatsApp. A Daniel, a todos, vamos a Mónica, a todos los partidos políticos, movimientos sociales, a todos los líderes, lideresas del Foro de Sao Paulo, les vamos a enviar este regalo. No sé si se ve bien, vamos a ponerlo aquí arriba. Este regalo recopila 4 años del boletín semanal de análisis, orientaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, que elabora la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del Partido Socialista que yo ejerzo desde el año 2014. El boletín 1 al boletín 126. Es una compilación de artículos semanales que va a permitir, se llama La Épica del Bravo Pueblo. Va a permitir ver la épica de nuestro pueblo en la resistencia de estos años, 2016, 17, 18, 19. La lucha de nuestro pueblo por construir el socialismo, por resistir a los embates del imperio, el bloqueo, la lucha democrática de nuestro pueblo en el proceso popular constituyente. Aquí hay bastantes también discursos, análisis estratégicos sobre la CELAC, el ALBA, Petrocaribe, Telesur, el Foro de Sao Paulo. Realmente es un primer regalo a los 30 años del Foro de Sao Paulo, nuestro regalo desde Venezuela, nuestra experiencia, nuestra lucha permanente. Hoy también está de cumpleaños nuestro comandante Hugo Chávez, 66 años de vida. Lo recordamos en la madrugada, Silvia y yo, y enviamos un mensaje por WhatsApp. Eso corrió a todos los WhatsApp aquí en el mundo, por WhatsApp y también por todas las redes sociales. Hay que utilizar cada vez mejor, de manera creativa, alegre, las redes sociales, de manera colorida. Es la batalla que hay que dar. Nosotros decimos la batalla en los medios, en las redes, en las calles y en las paredes. Medios, redes, calles y paredes. Ganar la batalla de la verdad en todos esos niveles. Eso nos lo enseñó nuestro comandante Hugo Chávez. Presente, aquí lo sentimos presente, aquí. Yo estoy en cuarentena aquí. Les envío un saludo, Silvia. También está en cuarentena. Estamos en cuarenteneados. Y desde aquí dirigiendo, trabajando, haciendo todo. Y bueno, hemos estado desde la madrugada recordando aquel día en que en un aguacero, en una lluvia torrencial en el pueblo de Sabaneta de Barinas, en Barinas, en el llano venezolano. Hasta allá fue Fidel en el año 2000 a conocer la casa donde nació Hugo Rafael Chávez Frías. Aquella casita, un rancho de palma, techo de palma, piso de tierra. Allí, hijo de una maestra y de un maestro, doña Elena Frías, don Hugo de los Reyes, el maestro Hugo de los Reyes Chávez. Allí, en esa casita de palma, allí pegó su primer grito. ¡Bum!
nuestro comandante infinito Hugo Chávez, hace 66 años. Allí también nació nuestro embajador en La Habana y canciller del Partido Socialista Unido de Venezuela, Adán Coromoto Chávez Frías, y todos los hermanos Chávez allí, en Sabaneta de Barinas. Y para nosotros es muy especial recordar a nuestro comandante Chávez, para todos. Hoy se le ha rendido un homenaje mundial. Y qué bonito que estemos celebrando los 30 años del Foro de Sao Paulo el mismo 28 de julio, que es el día en que recordamos con tanto amor, tanta nostalgia, tanta sensibilidad. Yo quiero darles un segundo regalo, si me lo permiten. Un regalo a través de las televisoras, de las redes sociales, un segundo regalo. Es un video que hicieron unos creativos jóvenes venezolanos sobre comandante Chávez. Pónganle atención, que van a disfrutar mucho, porque Chávez es alegría, Chávez es futuro, Chávez es energía hacia adelante. Adelante, pues, les regalo este video. Adelante, si lo tienen listo los operadores. Adelante. Es que el llanero siempre tiene una melancolía en el alma. ¿Quién nos quita lo bailado? Me gusta cantar ranchera y joropo. Con su lanza y su garrote. Hurtado peleó con ellos. Y siempre salió victorioso porque nunca ¡Lo mordieron! ¡Arpa! Yo soy capaz de tirarme un contrapunte con Vicente Fernández. Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia en Guadalajara. No sé por qué amanecí como en Guayabao, chicos. Ustedes son los dueños de la Venezuela nueva, de la Venezuela grande, próspera, hermosa. Para ellos habrá patria y esta patria será grande y libre. El amorigui, el amorigui, el amorigua. Saluda, saluda ya, mira. Mira, Chinita, coge Chinita, agarra, chupa Chinita. No quiere Chinita. No quiere Chinita. Porque ella me quiere dar un beso, ¿ves? Mocho Gaby. Mocho y tienen dos ahora. No, Mocho Gaby. Que sirva para colear en la manga y el potrero. No le pare a cañón, de mucho menos aguacero. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas. Te metiste conmigo, pajarito. En mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey. Alca, alca, al carajo. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer y vamos a cambiar el... Exijo lealtad absoluta, porque yo no soy yo. Yo soy un pueblo, carajo. Irreverencia en la discusión, lealtad en la acción. Si no, perderíamos también la batalla. Pero nosotros no llegamos aquí para perder ninguna batalla. Nosotros venceremos por Bolívar, por Zamora. Los que quieran patria, vengan conmigo. La patria que tengo, la que tú me diste. Estoy enamorado de la vida, de la patria, de la juventud, de la revolución. La vida entera por la patria y es por amor. Aquí seguiré con ustedes y junto a ustedes dando la batalla. Comandante. ¡Hasta la victoria siempre! Le dije que era bonito el regalo. Bonito, bonito. Ahí está Chávez dibujado con su optimismo, con su alegría. Siempre digo, Chávez es más futuro que pasado. Chávez es una historia en pleno desarrollo. Eso es lo que no entienden los enemigos de los procesos progresistas, revolucionarios, los enemigos de la no independencia de América Latina y el Caribe. No pueden entender. Yo siempre digo, nosotros somos de verdad como esta madera.
Somos de verdad por lo que llevamos adentro, la espiritualidad, una nueva espiritualidad, por las convicciones, por las doctrinas que llevamos. Dijera Fidel, llevo en mí la doctrina del maestro, llevamos la doctrina de nuestros maestros, de nuestros libertadores, de nuestros fundadores. Somos de verdad. La revolución cubana es de verdad. El proceso revolucionario nicaragüense es de verdad. La revolución bolivariana de Venezuela es de verdad. El Foro de Sao Paulo cada vez más es de verdad, verdad. Ha sonado mucho el Foro de Sao Paulo. Yo digo, miren, la visión de Fidel y de Lula, cuando dieron los pasos fundadores del Foro de Sao Paulo, del Frente Sandinista de Liberación. Yo recuerdo, yo era muy joven, ya era militante de la Liga Socialista, una pequeña organización revolucionaria, fundada por Jorge Rodríguez Padre, aquí en Venezuela. Y escuchamos de la fundación del Foro de Sao Paulo, el Partido de los Trabajadores de Brasil, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Fidel Castro Ruz, el Frente Farabundo Martí. Parecía que todas las luces se apagaban en el mundo, como decía Chávez. La caída del muro de Berlín, la desarticulación de la Unión Soviética, y surge en América Latina y el Caribe el Foro de Sao Paulo como una esperanza. Siempre fue un foro y siempre ha sido y siempre será un foro incluyente. Jamás excluyó a nadie. Porque los sectores revolucionarios de izquierda, progresistas, tenemos que caracterizarnos por la inclusión, el debate plural, democrático. Jamás se excluyó a nadie. No, porque los enemigos hacen campaña. Entonces, bueno, hay sectores que vetan de manera tácita e indirecta, no puede participar tal o tal o tal. No, aquí se abrieron las puertas y fue lo mejor que hicieron. Las puertas abiertas a todos los movimientos revolucionarios, progresistas, de izquierdas, de avanzada, políticos, partidistas, sociales, intelectuales. Y eso, como dice Daniel, eso echó las bases de lo que vino después. De lo que vino después. Esa década virtuosa, bellísima, ahorita en el siglo XXI, todos esos procesos que nos condujeron a la fundación del ALBA, de Petrocaribe, de Telesur, de la UNASUR, de la CELAC, no hubieran sido posibles si no es por los procesos integracionistas, progresistas, revolucionarios, promovidos desde el Foro de Sao Paulo. Foro de Sao Paulo ha sido una gran fuerza democratizadora de América Latina y del Caribe. Ha sido una gran fuerza de avanzada de América Latina y del Caribe. Y lo sigue siendo. Es la fuerza que agrupa más partidos y movimientos de toda América Latina y del Caribe. No hay otra. Y de África, de Europa, de Asia, de Estados Unidos. Antes que llegara la pandemia, tuvimos una reunión del Foro de Sao Paulo aquí. Eso vino gente del mundo entero. Después nos quisieron echar la culpa al Foro de Sao Paulo de los levantamientos y las protestas populares en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil. Así habrá sido de bueno esa reunión del Foro de Sao Paulo, que nos echan las culpas del despertar de los pueblos. Así que el Foro de Sao Paulo sigue siendo la instancia más amplia, más incluyente, de mayor representatividad que en América Latina y el Caribe en 30 años ha asistido. Y es madre de los procesos integracionistas profundos que vivimos. Yo diría más de una década. Desde el triunfo del comandante Hugo Chávez el 6 de diciembre de 1998. Desde el proceso constituyente de 1999. Ahí arranca un proceso de unión, Fidel Chávez, Cuba, Venezuela. Y luego arrancan procesos de una ola gigantesca, renovadora, con la llegada de Lula
el 1 de enero de 2003 a Brasil, presidente Lula, presidente obrero. Mis saludos a Lula y a Dilma, con la llegada de Néstor Kirchner y el peronismo progresista y de avanzada. Impresionante. Con el triunfo del Frente Amplio en el Uruguay. Y luego con los triunfos de Evo Morales, Rafael Correa, Frente Sandinista, Daniel Ortega, Frente Farabundo Martí, el triunfo del padre Lugo, Monseñor Fernando Lugo, y los triunfos progresistas de todo el Caribe, que poco a veces los nombramos. En todos los países del Caribe, ahí hay gobiernos progresistas, valientes, de avanzada, poderosos, como el de Roosevelt Skerry, como el de San Vicente Granadina, Ralph González, etcétera, etcétera. Entonces se dio unas condiciones especiales entre el año 2003 al año 2013-14, que permitió el surgimiento de la nueva arquitectura, de la nueva filosofía, el retomar de las banderas históricas. Luego vino un proceso de regresión. Vino una política supremacista desde los Estados Unidos, que hemos tenido nosotros que enfrentar, denunciar. Una política supremacista del imperio estadounidense contra nuestros pueblos, que nosotros estamos resistiendo, luchando. Supremacista, sí, es la esencia de la ideología dominante hoy por hoy en el imperio de Estados Unidos, es la ideología supremacista. Se creen superiores a nosotros por razones del destino manifiesto, de la doctrina Monroe. Creen que nosotros le pertenecemos a ellos y que nosotros debemos esclavizar a nuestros países y entregarle la riqueza a ellos. Se creen por razones de raza también. El pueblo de Estados Unidos está en las calles luchando contra el supremacismo racial. Impresionante las luchas. Yo lo sigo por la televisora. Ahorita hay una segunda ola de grandes protestas en Portland, Oregón, y en varias ciudades de Estados Unidos. Impresionante. Ese supremacismo imperial y racista, bueno, ha lanzado toda su brutalidad. Miren el golpe de Estado contra Evo Morales. Miren el desastre que hay en Bolivia, lo que está pasando en Bolivia con la pandemia. No hubiera pasado jamás si Evo Morales fuera presidente de Bolivia, porque Evo tenía la dirección, el control, el manejo correcto de todos los factores sociales, políticos y económicos de su país. Es el gobierno más exitoso. No se lo perdonan porque es el indio, es el jefe indio del sur. No le perdonan que el indio haya sido el mejor gobernante de Bolivia desde que Bolivia la fundó Antonio José de Sucre en 1826. No se lo perdonan. Pero volveremos en toda América Latina y el Caribe. Vendrá más temprano que tarde una nueva ola de gobiernos progresistas de avanzada que con valentía y coraje reasuman la agenda integracionista y unionista de la UNASUR y de la CELAC. Más temprano que tarde vendrá una nueva ola. ¿Qué le ofrece la derecha a nuestros países? ¿Qué ha hecho Bolsonaro por el Brasil? ¿Mejoró a Brasil? ¿Unió más a Brasil? ¿Cómo es el manejo de la pandemia en Brasil? ¿Un éxito de Bolsonaro? Preguntamos desde aquí, desde Caracas. Solo para citar el golpe de Estado en Bolivia y cómo la derecha hundió a Bolivia. Solo para citar la locura de Bolsonaro. Lo único que nos alegramos es que ya pasó el coronavirus. Como ser humano, me alegro. Lo superó. Pero tremenda desgracia para el pueblo de Brasil. Y todo esto lo resumo en una frase maravillosa que dijo Daniel Ortega. Cuando Daniel Ortega recordó la asfixia que sometieron al pueblo nicaragüense en aquellos años 88, 89, 90, y cómo todo eso llevó a que tuvieran un revés electoral.
Y habían prometido que cuando viniera un gobierno progringo, llegaban las ayudas, llegaban los apoyos. Y dijo Daniel Ortega, en 16 años de gobierno progringo y neoliberal en Nicaragua, jamás llegaron ayudas, jamás llegaron apoyo, jamás el imperio ayudó al pueblo de Nicaragua. Y nosotros lo podemos ver. El imperio estadounidense, que somete a la misma política contra Cuba, contra Venezuela, y dice que si gobernaran los peleles, los vendepatria, que los representan a ellos aquí, en Venezuela o en Cuba, entonces ellos ayudarían y llegaría la prosperidad. Mentira, fariseo, farsante. Ahí está la experiencia de Nicaragua que dice Daniel. Hay muchas experiencias en el mundo, pero ahí está la experiencia en que ayuda Estados Unidos a Brasil. Dieron un golpe de Estado en Bolivia, lo dio el gobierno gringo y ayudaron al pueblo de Bolivia. El pueblo de Bolivia está mejor hoy. Aquí tenemos nuestra hermana Colombia. Un desastre el manejo de la pandemia, un desastre la salud pública, un desastre social. ¿Ayuda el gobierno de Estados Unidos en algo para que la vida del pueblo colombiano sea mejor? Al revés, lo que hacen es darles órdenes para que le entreguen sus recursos naturales, le dan órdenes humillantes para que se sometan a su política exterior. Esa es la verdad verdadita, pues, como dice. Por eso es tan importante el Foro de Sao Paulo, esta instancia de debate, donde nos retroalimentamos, como decía Simón Rodríguez, nos entreayudamos, nos entrequeremos, nos entreamamos. Y debemos seguir fortaleciendo estas instancias de coordinación. Aquí en Caracas se aprobó un cronograma que se desarrolló completo. Impresionante Díaz-Canel, impresionante Daniel, impresionante Mónica. Compañeros, compañeras de todos los partidos, de todos los países, de todos los movimientos. Aquí hicimos, antes de la pandemia, pudimos hacer como 15 encuentros, 20 encuentros, de todos los movimientos sociales, feministas, la sexodiversidad, los movimientos obreros, los movimientos campesinos, los movimientos juveniles, estudiantiles, los movimientos indigenistas, etcétera. Foro de Sao Paulo de carácter social. Nos vimos los ojos, nos vimos las caras, nos abrazamos, no había llegado la pandemia, con el liderazgo profundo de la América Latina y del Caribe. Ese es nuestro trabajo, orientar hacia allá. Una izquierda que desde la izquierda tenga capacidad para renovarse en su pensamiento, en su discurso, en su liderazgo. Pero que no se quede en la izquierda, que vaya más allá de la izquierda, que trascienda la izquierda, que vaya a las comunidades, que vaya a los barrios, que se encuentre con los movimientos nacionalistas, progresistas, intelectuales, que sea capaz de, renovando su liderazgo, tener la bandera del cambio histórico permanente de América Latina y el Caribe. Nosotros somos el cambio, nosotros somos la renovación, nosotros somos lo nuevo, nosotros somos el futuro. Un mensaje en cada país, en cada partido, en cada movimiento. Y sepamos articular, romper el sectarismo, tanto sectarismo que se cultiva en algunos grupos y movimientos, el dogmatismo. Si no eres igual a mí, entonces te excluyo. Si no te declaras tal, entonces no sirve, ¿no? Romper el dogmatismo, ¿no? Sectarismo, el dogmatismo, la burocracia, combatir la burocracia en todas sus formas. Aquí yo tenía unas notas sobre esos temas. Me parece muy importante ir hacia una nueva izquierda renovada, que sea capaz de unir a todos los movimientos de cambio, de avanzada, y sea capaz de presentarle en cada país una opción, un proyecto de corto, mediano, largo plazo, rescatando las banderas históricas. Es ahí toda la batalla que estamos nosotros permanentemente dando.
Este año, como saben ustedes, compañeros del Foro Sao Paulo, en Venezuela vamos a tener la elección número 25 en 20 años. Esta dictadura tan rara que hace elecciones todos los años, casi todos los semestres. Pues, 25 elecciones con la del 6 de diciembre, Mónica. 25. De las 24 anteriores hemos ganado 22 por la calle del medio, con diferencias que van desde 2% hasta 27% o más. Hemos ganado la presidencia de la República de manera continua. Comandante Chávez la ganó 3, 4 veces. Yo le he ganado 2 veces. Hemos ganado el primer referéndum revocatorio presidencial que se ha hecho en la historia de la humanidad. Lo ganó Chávez por paliza, un 15 de agosto del año 2004. Hemos hecho constituyentes, 2 constituyentes. La constituyente originaria del 99 y la constituyente de La Paz, que está viva, activa en Venezuela. Bueno, perdimos una elección para una reforma constitucional y la reconocimos inmediatamente, nuestro comandante Chávez, en el 2007. En el 2015 me tocó a mí afrontar un revés electoral. Perdimos la Asamblea Nacional y ahí empezó toda esta conspiradera de los gringos y de la derecha antipatria, vendepatria, de esta derecha golpista. Mira que hemos resistido nosotros duro, hemos resistido. Y ahora viene la oportunidad para un cambio de la Asamblea Nacional. ¿Y quién puede cambiar la Asamblea Nacional? Nicolás Maduro con un decreto. ¿Quién cambia la Asamblea Nacional? ¿Quién elige los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional? Nicolás Maduro, como es un dictador, dice tú y tú y tú son los diputados. Como hizo Trump con el mandadero pelele y títere de Guaidó aquí, que lo eligió presidente, presidente de la nada, presidente de la falsaria, presidente de la nardia, como dicen. ¿Ah? ¿Quién elige los diputados en Venezuela? ¿Donald Trump o Bolsonaro? Un día saca un decreto, Donald Trump o Bolsonaro, elijo diputados y diputadas de Venezuela a tal, 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 tal. No, en Venezuela, de acuerdo a la Constitución soberana, el único que elige y el único que quita es el pueblo de Venezuela con su voto. Y ya arrancó el proceso convocado para el 6 de diciembre de este año para que el pueblo elija con su voto una nueva Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y ya nosotros estamos, mira, con la mente puesta en la movilización, en la organización, a pesar de la pandemia. Ha habido procesos de inscripción electoral, la juventud se está inscribiendo. Escalona, que está aquí, cumplió 18 años y ya se inscribió para votar. La gente que cambió el domicilio de la residencia ya cambió su centro de votación. Ya está todo el mundo. Las auditorías que se le hacen a todo el sistema electoral venezolano ya arrancaron, las auditorías previas, durante. Ya el Consejo Nacional Electoral nuevo está convocando a acompañantes internacionales del mundo y yo aprovecho para apoyar la convocatoria a comisiones de acompañamiento electoral del mundo entero, que vengan de África, Asia, Europa, Estados Unidos, América Latina, el Caribe, que vengan organismos electorales, que vengan organismos sociales, que vengan instituciones, institutos, partidos, intelectuales, líderes. Puertas abiertas a las elecciones del 6 de diciembre para el mundo. Es la elección número 25. Y aquí en el alma, yo les digo, esta vez el pueblo de Venezuela no va a fallar. Esta vez el pueblo de Venezuela va a ir a votar y vamos a ganar la Asamblea Nacional con los votos del pueblo de manera democrática. Y será la elección número 25 y será la victoria número 23 de las fuerzas bolivarianas, chavistas, revolucionarias. Somos de verdad. Somos de verdad.
¿Que hemos cometido errores? ¿Que cometemos errores? Claro que sí. Y por eso creemos en la crítica, en la autocrítica. Por eso escuchamos del pueblo siempre su crítica, su autocrítica. Pero más allá de los errores, de la autocrítica, de las rectificaciones, más allá de las debilidades, de los problemas, más allá de la presión brutal del imperio, está la unión de las fuerzas políticas, sociales, espirituales, morales del pueblo de Venezuela, la unión cívico-militar bolivariana y chavista, y esa unión debemos preservarla y cuidarla. Estoy seguro que vamos a tener la capacidad desde el Partido Socialista Unido de Venezuela de presentar un bloque unitario, amplio, del gran polo patriótico, con todos los partidos políticos, con todas las fuerzas sociales y con los mejores líderes para esas elecciones del 6 de diciembre. Así que están invitados a acompañarnos el 6 de diciembre y a estar con nosotros siempre, a estar en batalla permanente en este tiempo histórico de renacer de la esperanza. Muy felices, de verdad, por haber compartido estas palabras, por haber escuchado a Daniel, por haber escuchado a Mónica y bueno, por tener esta jornada tan bonita del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo está más vivo que nunca. Cuenten ustedes con Venezuela, con la Revolución Bolivariana y con todos los partidos políticos del gran polo patriótico para seguir fortaleciendo este espíritu de rebeldía, este espíritu unitario y este espíritu tan hermoso, latinoamericanista y caribeño que tiene el Foro de Sao Paulo. 30 años de historia y la historia continúa. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Obrigado. Presidente Nicolás Maduro, exacto, a las dos ponencias del comandante Ortega y del presidente Maduro también fueron verdaderas clases en esta celebración. Paso ahora la palabra, dando continuidad a la celebración de los 30 años del foro, al presidente de la República Hermana de Cuba, el compañero Miguel Díaz-Canel. Queridos Nicolás, Daniel, Rosario y Mónica, hermanos y hermanas de las fuerzas políticas que con interés siguen esta videoconferencia. Me acompañan el compañero José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central de nuestro partido, y el compañero Bruno Rodríguez, canciller de la República de Cuba y miembro de nuestro buró político. Gracias, Daniel, por sus palabras. Gracias, Maduro, por tus palabras, por el libro y por el hermoso video sobre Chávez. Hace 30 años, los agoreros de la desesperanza, los entusiastas del mercado, los voceros del pensamiento único, le hicieron creer al mundo que había terminado la historia. Y aquí estamos los insumisos defensores de la esperanza y de otro mundo posible, celebrando 30 años de un abrazo que ya es historia. Celebramos hoy el 30 aniversario del Foro de Sao Paulo, idea nacida del genio político de Fidel y de un protagonista excepcional de esta proeza unitaria, el hermano Lula, expresidente y líder de la izquierda brasileña y latinoamericana. Cuando se desintegraron la Unión Soviética y el campo socialista de Europa del Este, y sus sepultureros se empeñaron en enterrar las ideas libertarias de la izquierda en este lado del mundo, la creación del Foro de Sao Paulo fue como un golpe de timón al barco que parecía irse a la deriva. Las fuerzas políticas revolucionarias, progresistas y democráticas de América Latina y el Caribe confluyeron en este espacio de legítima concertación y construcción de la unidad de la izquierda por la emancipación e integración de nuestros pueblos contra la doctrina Monroe y sus aliados en el continente. La marcha de la historia no pudo ser detenida. Los ideales socialistas rebeldecieron en el traspatio del imperio con personalidad y fuerzas propias, y hoy es justo reconocer al compañero Lula
y a los dirigentes del Partido de los Trabajadores de Brasil por su desempeño al frente de la Secretaría Ejecutiva del Foro de Sao Paulo. Esta celebración también nos permite agradecer el apoyo permanente del Foro de Sao Paulo al pueblo cubano y en especial la campaña de solidaridad por el levantamiento del bloqueo contra Cuba que desplegaron este año. Coincide este encuentro virtual con el 66 cumpleaños de un entrañable amigo de Cuba, a quien Fidel calificó el mejor amigo de Cuba y de todos los pueblos que luchan, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien en el Foro de Sao Paulo del 2012 nos convidó a poner sin temor la piedra fundacional de la liberación sudamericana, latinoamericana, caribeña y mundial. El ejemplo invencible de Chávez nos convoca ahora a continuar la lucha con firmeza y optimismo, convencidos de que no hay obstáculos, por difíciles que parezcan, que nuestros pueblos unidos no puedan vencer, como lo prueban hoy Venezuela, Nicaragua y Cuba. Médicos y no bombas, dijo Fidel un día, respondiendo a la ridícula pretensión imperial de someter a los pueblos con guerras y amenazas de intervención contra 60 o más oscuros rincones del mundo. Y hoy estamos asistiendo a la confirmación de sus palabras en medio del más complejo drama humano del planeta en tiempo real. Ni las más poderosas y sofisticadas armas han podido acabar con la pandemia del nuevo coronavirus. Por el contrario, ahora se ha hecho más visible y aterradora la real y antihumana esencia del capital, con la exaltación del mercado y su auge descontrolado bajo las reglas despiadadas del neoliberalismo. Gobiernos que asisten impotentes al colapso de su sistema de salud, incapaces de salvar millones de vidas, incluso aquellas que se creían fuera de riesgo en el poderoso imperio del norte revuelto y brutal que nos desprecia. La región de las Américas es hoy el triste epicentro de la pandemia. Las políticas neoliberales de muchos gobiernos, empeñados en salvar el mercado por encima de las vidas humanas, impiden pronosticar el momento en que será posible un control definitivo de la enfermedad. La expansión del virus es un hecho, si tenemos en cuenta que el primer millón de casos demoró 96 días en alcanzarse y el último solo 16. Los paradigmas neoliberales han caído en absoluto descrédito. Quieranlo o no, acéptenlo o no sus creyentes seguidores, la historia de su experimento económico está por terminar o se comprometerá aún más la existencia humana. Frente a la indiscutible emergencia que ha planteado la pandemia para todos, el gobierno de los Estados Unidos no ha detenido sus planes hegemónicos para la región, ha reactivado la doctrina Monroe y el macartismo, ha intensificado la injerencia junto con la amenaza del uso de la fuerza y la promoción de la judicialización de la política contra líderes y organizaciones de izquierda y progresistas. Mientras miles mueren cada día en territorio del imperio, los actuales inquilinos de la Casa Blanca mantienen presión permanente sobre los gobiernos que no les son afines y reciben el apoyo de los lacayos regionales que operan a favor de sus intereses. En ese despreciable panorama sobresalen las acciones injerencistas y violatorias del derecho internacional que el imperialismo emprende contra la República Bolivariana de Venezuela, las cuales condenamos y rechazamos con la misma vehemencia con que ratificamos nuestra solidaridad con el legítimo y hermano presidente Nicolás Maduro Moros y la unidad cívico-militar que sostiene la soberanía del país. Reafirmamos también nuestra solidaridad con el gobierno y pueblos sandinistas, liderados por el comandante Daniel Ortega, y rechazamos las medidas coercitivas unilaterales que atentan contra la paz, el bienestar, la justicia y el desarrollo del pueblo nicaragüense. Ratificamos una vez más nuestro más estricto apego a la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de Estado y de gobiernos latinoamericanos y caribeños
en enero de 2014 en La Habana y reiteramos nuestro inquebrantable compromiso con la erradicación del colonialismo hasta saldar la deuda con los pueblos que aún viven bajo el estatus colonial. Queridos hermanos, hablo en nombre de la Cuba soberana, revolucionaria y solidaria, que jamás se dejará someter ni por la seducción ni por la fuerza. La patria de Martí, de Fidel y de Raúl. Hablo en nombre de un pueblo heroico y noble que hace 60 años resiste el más cruel y genocida de los bloqueos, un cerco económico, comercial y financiero de la mayor potencia mundial, recrudecido en medio del enfrentamiento a la pandemia, con una persecución implacable y enfermiza que no ha renunciado al plan de rendirnos por hambre y necesidades. Bajo la dirección del partido, el gobierno de nuestra pequeña y bloqueada nación, junto a las organizaciones políticas de masas y sociales y su pueblo, ha controlado y está venciendo sin excesos de confianza la COVID-19. Esa victoria, que incluye nuestro compromiso de hacerla sostenible en el tiempo, es el fruto de la voluntad de un Estado socialista que tiene al ser humano en el centro de sus políticas, con un sistema de salud gratuito y universal, y la inteligencia coordinada y consagrada de los profesionales y trabajadores de la salud, de las ciencias y de la industria biotecnológica y farmacéutica. Después de más de 4 meses de enfrentamiento activo a la pandemia, en Cuba lamentamos la pérdida de 87 vidas por esa causa, pero nos consuela y anima que no falleció ningún niño, ninguna embarazada, ningún médico y ningún trabajador de la salud. Se obtuvieron indiscutibles éxitos gracias a la acción coordinada de nuestro sistema de salud y la red de instituciones científicas del país, integrando la experiencia acumulada en 60 años de ciencia y medicina revolucionaria con las medidas adoptadas por el gobierno. Para la etapa post-COVID-19 se aprobó una estrategia que debe permitirnos el regreso de manera gradual, escalonada y asimétrica a la nueva normalidad de las actividades productivas y sociales. El Buró Político del partido, en reunión presidida por su primer secretario, el general de Ejército Raúl Castro Ruz, aprobó la estrategia económica para enfrentar los efectos negativos de la pandemia, recuperarnos y alcanzar niveles adecuados de desarrollo y bienestar de todo nuestro pueblo, sin dejar a ningún ciudadano abandonado a su suerte. Como expresé recientemente, esos resultados parecen haber incomodado mucho a nuestros adversarios. La agresividad del gobierno de los Estados Unidos contra la isla crece como crecen sus planes de subversión política e ideológica, con acciones orientadas a desprestigiar a los dirigentes cubanos y la labor de nuestro gobierno, en paralelo con los permanentes intentos por crear un estallido social y de promover tendencias opositoras dentro de nuestras instituciones. Estamos enfrentando planes muy bien diseñados y fuertemente financiados para actuar con ferocidad e impunidad inéditas en las múltiples plataformas que componen el complejo escenario mediático contemporáneo. No nos sorprende, no son diferentes las estrategias de manipulación, tergiversación de la realidad y engaño que se emplean cotidianamente para confundir y desmovilizar a los luchadores sociales y a los pueblos de nuestra región. Pero somos un pueblo del estirpe de Fidel, que eliminó muy pronto en el tiempo la palabra rendición de su diccionario político. Conocemos y enfrentamos al enemigo declarado y agresivo sin perder la brújula de nuestras prioridades políticas y sociales, sin alejarnos ni un milímetro de la vocación solidaria cultivada por Fidel y la revolución, con la ayuda a otros pueblos hermanos que, como dijera el Che, reclaman el concurso de nuestros modestos esfuerzos. Suman ya 45 las brigadas del contingente contra desastres naturales y graves epidemias Henry Reef, que brindan colaboración en 38 países y territorios, con 3.772 integrantes, de ellos 2.399 mujeres, que han atendido más de 250.000 pacientes de la COVID-19 y salvado más de 8.000 vidas.
además de los 28.000 colaboradores de la salud que en 58 países se han incorporado a los esfuerzos nacionales y locales en el combate a esta enfermedad y han atendido a su vez más de 83.268 pacientes de la COVID-19 y salvado 13.636 vidas hasta el momento. El altruismo de nuestros profesionales de la salud molesta al imperio que en lugar de atender la grave situación de sus ciudadanos contagiados, desata una campaña de descrédito contra la colaboración médica cubana. Esa inútil guerra no va a poder destruir o enterrar en el olvido la obra humana a favor de la vida que desarrollan nuestros profesionales y que despierta la admiración y el reconocimiento de millones de personas agradecidas en todo el mundo, razón por la que tanto en el planeta impulsan el movimiento a favor de la entrega del Premio Nobel de la Paz al contingente Henry Reef. Es de destacar en esta batalla la colaboración hermanada entre la Revolución Bolivariana de Venezuela, la Revolución Sandinista de Nicaragua y la Revolución Cubana. 3 revoluciones con gobiernos dedicados por entero a salvar vidas y dar bienestar a sus respectivos pueblos. 3 revoluciones que frente a la arremetida brutal del imperio y la derecha neoliberal aliada del continente han sabido con integración y firmeza defenderse y preservar en muy difíciles condiciones la independencia, la soberanía y la dignidad de la patria de Bolívar y Chávez, de Sandino y Carlos Fonseca, de Martí y de Fidel. Se confirma con esta experiencia que solo la cooperación y la solidaridad internacional salvarán a la humanidad de esta crisis inédita en la historia del mundo. El preámbulo del Consenso de Nuestra América, documento surgido de la experiencia de lucha del Foro de Sao Paulo, está dedicado al líder de la Revolución Cubana y señala: entre los inconmensurables ejemplos que Fidel dejó como herencia a los revolucionarios de América Latina y el Caribe, destacan 2 que han sido determinantes en las luchas de nuestros pueblos, nuestros partidos y movimientos. Estos son la unidad y el internacionalismo consecuente. Fieles a su legado y ante la realidad desafiante que vivimos, el pueblo cubano continúa la construcción del socialismo próspero y sostenible, teniendo como premisa lo planteado por el general de ejército Raúl Castro Ruz, y cito: la permanente enseñanza de Fidel es que sí se puede, que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece su voluntad de vencer, hace una evaluación correcta de cada situación y no renuncia a sus justos y nobles principios. Queridos hermanos, desde Cuba continuaremos el camino independiente y soberano con el pueblo como su principal protagonista. No habrá pandemias, ni bloqueos, ni presiones imperiales que cambien nuestro rumbo. A las fuerzas políticas que integran el Foro de Sao Paulo les convocamos a movilizarse unidos para enfrentar los nuevos desafíos junto a los movimientos sociales y populares y los intelectuales de izquierda. La real y definitiva independencia de nuestra América depende del carácter, la fuerza y la razón de nuestras luchas actuales. Seguiremos junto al Foro de Sao Paulo contribuyendo a la unidad e integración de América Latina y del Caribe. La historia la hacen los pueblos, aunque las escriban otros. No hay imperio que pueda decretar su fin mientras existan cadenas por romper, muros por derribar, exclusiones y abusos que combatir. Por la vida y la independencia de nuestros pueblos, por el legado de nuestros fundadores que nos enseñaron que aún en las más difíciles condiciones siempre se pudo, siempre se puede y siempre se podrá, por las nuevas generaciones continuadoras que explicaba Maduro, por la unidad antiimperialista que es la táctica y estrategia de la victoria, lucharemos, viviremos y venceremos. Muchísimas gracias, querido presidente Miguel Díaz-Canel de la República Hermana de Cuba.
E antes de encerrar esta solenidade magna de comemoração dos 30 anos do Foro, quero agradecer a todos os companheiros e companheiras trabalhadores técnicos que nos ajudaram com esta transmissão, à presidência de Cuba, à Telesur, ao TVPT de Brasil e ao TV da Fundação Perseu Abramo de Brasil. Um saludo muito forte a todos e todas e muitíssimas graças, presidente Ortega, presidente Maduro e presidente Díaz-Canel, por terem participado desta solenidade magna de celebração de nossos 30 anos. Hasta la vitória, sempre venceremos. Y así